Mi mamá fingió tener cáncer durante años, la verdad salió cuando la arrestaron por fraude. ¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida era una mentira cuidadosamente montada? Durante casi una década, viví creyendo que mi mamá estaba muriendo. Le llevé flores al hospital, le sostuve la mano después de cada supuesta quimio, me endeudé para ayudarla con tratamientos que jamás existieron. Y solo supe la verdad cuando un oficial de policía me llamó para decirme que la habían arrestado por fraude médico. No sé si estoy más enojado con ella, o conmigo mismo por no haberlo visto venir. Hola, Reddit. No sé ni cómo empezar esto. Estoy temblando mientras escribo, pero siento que necesito sacarlo, aunque sea con extraños en internet. Tal vez alguien allá afuera me ayude a entender cómo carajos llegué a este punto. Mi mamá, o al menos la mujer que pensé que era mi mamá, fingió tener cáncer durante 9 años. Sí, 9. 9 cumpleaños con ojalá sea el último, mi amor. 9 navidades milagrosas. 9 años de verla luchar mientras yo la cuidaba, le preparaba sopas. Y me sentaba a su lado mientras vomitaba, o eso creía yo, después de la quimio. Todo fue mentira. ¿Cómo empezó? Bueno, yo tenía 18 cuando me lo dijo por primera vez. Fue un sábado, recuerdo que acababa de volver de trabajar medio tiempo en una tienda de cómics. Ella me estaba esperando en la cocina con los ojos rojos, una taza de té en la mano. Tenemos que hablar, mi vida, dijo, con esa voz suave que usaba cuando algo grave pasaba. Yo pensé que se había muerto alguien. O que mi papá, que no vivía con nosotros desde que tengo memoria, había hecho alguna idiotez. Pero no. Me miró directo a los ojos y me dijo que tenía cáncer. ¿Cáncer de mama? Estadio 2. Que había encontrado un bulto semanas atrás y que el diagnóstico lo tenía confirmado desde hacía días, pero no sabía cómo decírmelo. Yo me rompí. Lloré como un niño pequeño. Me senté en el piso de la cocina y ella se agachó conmigo, abrazándome mientras yo le suplicaba que no se muriera. Eso fue el principio. En los años que siguieron, todo giró en torno a su enfermedad. Adapté mi vida a eso. Cancelé mis planes de irme a estudiar fuera. Empecé a trabajar más horas para poder ayudar con las cuentas médicas, aunque muchas veces no me dejaba pagar nada, decía que había conseguido ayuda estatal o donaciones anónimas. A veces me preguntan si nunca sospeché. La verdad, no o no lo suficiente. Tenía documentos, que ahora sé que eran falsificados. Tenía pastillas, cicatrices, no sé cómo las hizo, si es que eran reales, una peluca que alternaba con gorros de lana. Lloraba en el baño. Decía que tenía miedo de morirse sola. Era tan convincente que me siento estúpido por haber dudado aunque fuera una vez. Pero también hubo señales raras. Cosas pequeñas que enterré bajo la alfombra porque ¿quién se atreve a cuestionar a una madre con cáncer? Como cuando decía que tenía que ir a citas médicas, pero no me dejaba acompañarla. O cuando pedía que no revisara el buzón porque las facturas médicas eran demasiado para mí. A veces decía que el hospital le mandaba medicamentos por correo, pero los paquetes llegaban sin etiquetas. En mi cabeza, pensaba que quizá estaba protegiéndome. Que no quería que viera lo feo del tratamiento. O que estaba avergonzada. Yo era su hijo, su bebé. ¿Quién soy yo para decirle cómo vivir su enfermedad? A los 24, me mudé a un pequeño apartamento a unas cuadras de su casa. Me costó horrores dejarla sola, pero ella insistió. Me decía que debía vivir mi vida. Yo iba casi todos los días a verla. Le cocinaba. La acompañaba a caminar. A veces solo me sentaba a su lado mientras veía la tele y dormía. Hasta que hace un mes, me llamó un número desconocido. Era un policía. ¿Es usted el hijo de Sandra C? Sí, ¿qué pasó? Necesitamos que venga a la comisaría. Su madre ha sido detenida por cargos de fraude, suplantación de identidad médica, y malversación de fondos públicos. Yo pensé que era una broma. Me reí, nervioso. Dije, ¿qué? Como 3 veces. El tipo fue paciente. Me repitió todo. Me dio la dirección y colgó. Y ahí empezó el derrumbe. ¿Fue? En el trayecto recuerdo mirar por la ventana y sentirme como flotando. Como si todo fuera parte de una película y en cualquier momento saldría el director a gritar corte.
Cuando llegué, me hicieron esperar en una sala pequeña. Después me pasaron a hablar con un oficial de investigaciones. Me explicó que habían recibido denuncias sobre una mujer que solicitaba ayudas estatales bajo tratamientos médicos inexistentes. Que habían rastreado pagos, correos, recetas falsas. Que incluso se hacía pasar por doctores para enviar solicitudes electrónicas. ¿Usted sabía algo de esto? Me preguntó con ese tono que mezcla lástima y sospecha. Yo no podía ni hablar. Negué con la cabeza. Me sentía como si me hubieran vaciado por dentro. Todo lo que creía cierto, se estaba desintegrando en tiempo real. Después me dejaron verla. Estaba esposada, en una sala de entrevistas. La miré. Y juro que por un segundo, mi instinto fue abrazarla. Como si nada de esto estuviera pasando. Como si solo fuera otro día en su supuesta batalla contra el cáncer. Pero no la abracé. ¿Por qué hiciste esto? Fue lo único que pude decir. Y ella, me miró como si yo fuera el que le debía una explicación. Yo no tenía opción, dijo ella, como si eso fuera una respuesta válida. Se lo juro, Reddit. Esa fue su primera defensa. No tenía opción. ¿Cómo que no tenías opción? Te inventaste un puto cáncer. Me hiciste vivir 9 años pensando que te ibas a morir. Es que, al principio solo necesitaba un poco de ayuda. Tú sabes que con el trabajo no me alcanzaba. Y después, todo se me fue de las manos. Me senté en la silla frente a ella, las piernas temblándome. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Sentía náuseas. Literalmente náuseas. Como si mi cuerpo no pudiera procesar lo que estaba escuchando. ¿Entonces nunca estuviste enferma? Bajó la mirada. Su silencio lo dijo todo. Ninguna de las quimios, ni los exámenes, ni las veces que dijiste que el tumor había crecido. No, murmuró. Pero no lo hice para hacerte daño. Lo juro. Te quería proteger. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. ¿Protegerme? ¿Protegerme? ¿De qué, mamá? ¿De la verdad? ¿De una vida en la que no tenías que arruinar la mía con tus mentiras? Ella empezó a llorar. Pero ya no me conmovía. Ya no era mi mamá enferma. Era una desconocida, una actriz. Una muy buena actriz, eso sí. Me fui sin despedirme. Cuando crucé esa puerta, algo dentro de mí se rompió. Y no sé si va a volver a arreglarse alguna vez. Desde ese día no he podido dormir bien. No he contado nada a casi nadie. Mi novia lo sabe, y está tratando de ayudarme, aunque no sabe cómo, y un amigo muy cercano. Ambos me preguntaron lo mismo, ¿nunca sospechaste? Y sí. En retrospectiva, claro que había señales. Muchas. Como esa vez que me dijo que iba a una clínica en otro estado porque allí el tratamiento era mejor, y luego no pudo mostrarme ni una foto del lugar. O las veces que rechazaba visitas familiares con excusas raras. Y el día que dijo que había perdido su cabello por la quimioterapia, pero encontré su caja de tintes y productos escondida en un cajón. Pero yo me mentía a mí mismo también. Porque ¿quién carajos quiere creer que su mamá le está mintiendo sobre estar muriendo? Durante años viví con culpa por no poder pagarle más cosas. Me sentía un mal hijo por no estar siempre a su lado. Cancelé viajes. Me endeudé. Rechacé un par de trabajos mejores para quedarme cerca. Todo giraba en torno a su enfermedad. Y ahora me doy cuenta que nada era real, salvo mi esfuerzo. ¿Lo peor? Aún hay una parte de mí que la extraña. Que extraña a esa versión de ella, la que necesitaba que la cuidara. La que me llamaba por las noches para decirme que me amaba por si mañana no despertaba. Esa versión no existía, pero para mí, era lo más parecido a una familia. ¿Y ahora, qué soy? Tengo 27 años, y me siento como un niño al que le arrancaron la única base emocional que tenía. Los abogados dicen que puede enfrentar hasta 5 años de prisión. Ha habido docenas de denuncias desde que salió la noticia en los medios locales. Algunas personas donaron dinero en campañas que ella armaba online.
Otras presentaron pruebas de cómo falsificó credenciales para obtener subsidios del gobierno. He recibido mensajes de conocidos diciendo que siempre supieron que algo no cuadraba. Claro. Nadie dijo nada en 9 años, pero ahora todos lo sabían. Mi terapeuta, sí, empecé terapia hace poco, por recomendación de mi novia, me dijo que necesito reconstruir la narrativa de mi vida. Que mi historia no tiene que definirse por lo que ella hizo. Pero, honestamente, no sé por dónde empezar. Mi identidad como el hijo de una mujer valiente con cáncer era gran parte de quién era yo. Y ahora, soy el hijo de una estafadora emocional profesional. ¿Y saben qué más me jode? Que a veces me despierto pensando que todo esto es otra mentira. Como si fuera a llamarme en cualquier momento para decir, era un experimento social, mi amor. Todo era para ver cómo reaccionabas. Pero no va a pasar. Porque esta vez, lo real es que nada fue real. Estoy pensando en escribirle una carta. No para perdonarla. No todavía. Pero quizás para vaciar toda esta rabia que tengo adentro. No sé si se la voy a mandar, pero necesito ponerlo en palabras. Como ahora, escribiendo esto acá. Gracias si leíste hasta acá. Siento que mi historia suena tan ridícula que ni siquiera parece cierta. Pero lo es. Lo viví. Lo sigo viviendo. Y honestamente, no tengo idea de cómo salir de esto. Perdón si me desaparecí unos días. No sabía si seguir escribiendo esto, pero me di cuenta que este post es lo más parecido a un desahogo que tengo. Y, sorprendentemente, algunos de ustedes fueron más empáticos y comprensivos que mi propia familia. Porque sí, ya lo conté, mi mamá me mintió durante 9 años fingiendo tener cáncer. Pero lo que no les había contado es cómo reaccionó el resto de mi familia. Les escribí a mis tíos, hermanos de mi mamá, cuando me sentí lo suficientemente en control para hablar. No quise que se enteraran por la prensa, aunque ya era tarde, varios medios locales habían publicado la historia. Titulares como Mujer simuló cáncer para estafar al Estado durante una década, con su foto en grande. Esa que usaba en las campañas de donación donde parecía tan frágil, tan buena gente. Llamé primero a mi tía Claudia. Siempre fue como una segunda madre para mí. No puede ser, fue lo primero que dijo. Seguro hay un error. Sandra jamás haría algo así. Lo hizo, le respondí. Intenté mantener la calma, pero se me quebró la voz. Lo hizo, tía. Estuve ahí cuando lo admitió. Largo silencio. Dios mío. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Esa fue la primera vez que alguien me preguntó eso sin darle vueltas al escándalo. Me largué a llorar, y hablamos por más de 1 hora. Me contó que hacía años que no hablaba con mi mamá más allá de mensajes ocasionales. Que siempre creyó que se distanció por orgullo o vergüenza. Nunca imaginó que estaba ocultando una mentira de este tamaño. Mi tío Marcos fue otro tema. Me llamó él, furioso, gritando cosas como esa maldita nos arrastró a todos con ella, y yo le di plata cuando dijo que no podía pagar la radioterapia. Estaba más enojado que triste. Y lo entiendo. Mucha gente fue usada por ella, manipulada emocionalmente. Pero otros me escribieron diciendo cosas como quizás exageran o igual fue una forma de pedir ayuda. Una prima segunda incluso posteó en Facebook, Sandra solo quería apoyo. Nadie se enferma así sin estar rota por dentro. No la crucifiquen. Y ahí me di cuenta de algo, mucha gente está más incómoda con el escándalo que con la mentira. Prefieren minimizar lo que pasó a aceptar que una madre pudo arruinarle la vida a su hijo con premeditación. Porque no fue un impulso. No fue algo que se le fue de las manos. Ella fabricó un universo donde yo era su cuidador eterno, su hijo devoto. Usó mi compasión como arma. Y eso, es jodido. Fui a terapia 2 veces esta semana. Una de las tareas que me dieron fue escribir lo que yo hubiera necesitado de mi madre en ese momento. No para justificarla, sino para reconocer el daño. Esto es lo que puse. Necesitaba que fueras honesta. Que confiaras en mí para ayudarte sin mentiras. Que me dejaras elegir cómo estar a tu lado, en vez de atraparme en una historia falsa. Necesitaba a mi mamá, no a una víctima de mentira que me hiciera sentir culpable por vivir. Hace 2 noches,
tuve una pesadilla. Soñé que mi mamá me decía que el cáncer volvió, esta vez de verdad. Que estaba muriendo ahora sí, y que no la perdonaría si la dejaba sola. Y en el sueño, le gritaba. Le decía que no le creía nada. Que aunque se estuviera muriendo de verdad, no podía confiar en ella nunca más. Me desperté con el corazón a mil. A la mañana siguiente, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra. Una carta. Escrita a mano. La leí 2 veces. Y aún no sé qué sentir. Sé que no tengo perdón. No lo espero. Pero necesitaba que supieras que lo que sentí por ti siempre fue real. Mentí para sobrevivir, pero nunca mentí cuando te dije que eras lo mejor que me pasó en la vida. Si algún día puedes mirarme a los ojos sin odio, estaré esperando ese milagro. ¿Saben qué? Me dolió más eso que si me hubiera dicho soy una basura. Porque es la forma más sutil de manipular emocionalmente otra vez. Hablar de milagros, como si el perdón fuera una historia bonita más que un proceso real. Como si dependiera de mí volver a darle sentido a su vida. Y no puedo. No todavía. No sé si algún día. Me cuesta decirlo, pero creo que estoy de duelo. No por una persona muerta, sino por una relación que no existió como yo creía. Estoy enterrando la idea de una madre amorosa, resiliente, luchadora. Esa mujer nunca existió. ¿Y saben qué me sorprende? Que empiezo a sentir una extraña forma de libertad. Ya no estoy atado a su necesidad constante de atención. Ya no tengo que cargar con su enfermedad ficticia. Por primera vez, puedo pensar en mí. Estoy considerando aceptar un trabajo fuera del país. Algo que siempre quise hacer, pero no me atrevía por miedo a dejarla sola. Ahora, nada me retiene. Me siento raro, confuso. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, ligero. Gracias por seguir leyendo. No tengo idea de en qué terminará todo esto, pero necesitaba seguir compartiéndolo. Actualización 1. Hola, Reddit. Primero que nada, gracias. No me esperaba tantas respuestas ni tanto apoyo. Algunos de ustedes me hicieron llorar, de verdad, con sus mensajes privados y comentarios. Y también leí los que me dieron una dosis de realidad, como los que dijeron, estás siendo demasiado suave, o, ella no merece ni una carta de tu parte. No les voy a mentir, me costó leer eso. Pero quizás, tenían razón. En esta semana pasaron cosas que me hicieron replantearme todo de nuevo. Empecé este post todavía medio en shock, sin saber bien qué pensar o sentir. Pero después de recibir su carta, sí, esa que les conté, decidí guardarla sin responderle. No la rompí, pero no pienso escribirle de vuelta. Al menos no ahora. Lo que me dio vuelta a la cabeza fue que empecé a descubrir más mentiras. No solo me usó a mí. También estafó a gente que yo le presenté. Una excompañera de trabajo me escribió por Instagram, porque vio mi nombre en una nota donde mencionaban que yo era el hijo de Sandra C., la mujer del caso de fraude médico. Me puso. No sé si te acordás de mí, pero hace como 5 años fui a una cena en tu casa. Tu mamá me contó que tenía que hacer una resonancia que no cubría la obra social. Le transferí 8.000 pesos esa misma semana. No era mucho, pero yo también estaba ajustada y lo hice de corazón. Me reduele haber sido parte de eso. Y me imagino lo que estarás sintiendo vos. Casi vomité cuando leí eso. Me pasé esa tarde entera revisando mensajes viejos, mails, conversaciones de WhatsApp. Y descubrí que en más de una ocasión, mi mamá usó mi red de contactos para recolectar ayuda. A veces incluso sin que yo supiera. Amigos míos. Exnovias. Compañeros de la universidad. La rabia me volvió con más fuerza. Sentí que me transformé en su cómplice sin querer. Fui al juzgado hace unos días, porque me citaron para una declaración como parte de la investigación. Tuve que contar todo lo que sabía, o creía saber, sobre su enfermedad, desde el principio. Fue humillante. No por mí, sino porque cada vez que decía algo, el fiscal tomaba nota con esa cara de «¿Cómo no te diste cuenta antes?». Me preguntó si tenía acceso a sus historiales médicos. Le dije que no.
Me preguntó si yo había visto directamente alguna transfusión, tratamiento o cirugía. Dije que no. Me miró con lástima. O al menos así lo sentí. Y no sé qué es peor, la bronca de haber sido usado, o la vergüenza de haber sido tan ciego. Salí de ahí sintiéndome sucio. Como si toda mi vida estuviera manchada por su teatro. Pero también empecé a hacer cosas nuevas. Cosas para mí. Acepté una entrevista con una empresa internacional. No sé si me darán el puesto, pero solo postularme ya se sintió como un acto de liberación. Por primera vez, no pensé en cómo afectaría eso a mi mamá. También fui a visitar a mi papá. No hablábamos mucho desde hacía años. Siempre fue medio ausente, pero no mala persona. Le conté todo. Se quedó callado por largo rato. Después solo dijo: siempre supe que algo no cerraba. Pero ella tenía una forma de hablarte que te hacía sentir culpable hasta por respirar. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me identifiqué demasiado. También me confesó que hace años intentó denunciarla por irregularidades cuando pedía pensión alimenticia y beneficios sociales, pero nunca tuvo pruebas. Que lo trataron como a un loco. No lo defiendo, sigo teniendo cosas pendientes con él, pero fue raro sentir por un momento que no estaba solo en esto. Otra cosa que me impactó fue ver el hilo que alguien creó en Twitter: sí, mi historia llegó hasta allá. Un usuario recopiló todas las campañas de recaudación que hizo mi mamá con distintos alias, plataformas y fotos. Algunas tenían montajes de ella en el hospital, y otras eran textos larguísimos apelando a la compasión. La gente se indignó. Algunos con razón. Otros solo querían carnaza. Vi comentarios que decían: ojalá sí le dé cáncer de verdad. Y por más que me duela todo esto, no le deseo eso. No soy como ella. Lo que sí deseo es justicia. Y paz. Para mí. Para la gente que creyó en ella. Para todos los que fuimos parte de su telenovela sin guión. Última cosa. Volví a soñar con ella. Pero esta vez era diferente. En el sueño estábamos los dos en un parque, tomando helado. Ella me decía que no le quedaba mucho tiempo. Yo la miraba en silencio. Y en vez de llorar o abrazarla, me levantaba y me iba. Solo eso. Me iba. Me desperté sintiéndome aliviado. Quizás es el primer paso real hacia soltar todo esto. Gracias por seguir ahí. A los que me escribieron. A los que me creyeron. A los que me dijeron las cosas como son. Este espacio me ayudó más que muchas conversaciones con gente cercana. No sé cuándo vendrá la próxima actualización, pero siento que esta historia todavía no terminó. Actualización 2. Volví. Y esta vez, con más mierda encima de la que pensé que quedaba. No sé cómo escribir esto sin sentir que mi cabeza va a explotar. Así que lo voy a soltar todo, como venga. Mi mamá no actuó sola. Sí, leyeron bien. No fue solo ella. Esta semana me contactaron desde el juzgado nuevamente porque la investigación se amplió. Y resulta que no solo están revisando los fraudes vinculados a la supuesta enfermedad, sino que también están destapando un entramado de estafas mucho más grande. Subsidios falsos, cheques cobrados con documentos de terceros, incluso propiedades escrituradas de forma dudosa a nombre de allegados. Y adivinen qué nombre apareció en medio de todo eso: el de mi abuela. Su mamá. Estoy en shock. Y, lo peor de todo, estoy empezando a pensar que esta mierda viene de más atrás de lo que imaginaba. Que quizá esto no fue una decisión aislada de mi madre por desesperación, sino un patrón. Una forma de vida. Un sistema. En el expediente mencionan que mi abuela habría ayudado a justificar los certificados médicos falsos. Incluso hay audios, que aún no escuché, donde se la escucha coordinando con alguien sobre cómo mantener la historia. Según lo que me dijeron, algunas de las recetas con las que se justificaban medicamentos estaban firmadas por un médico que ya había fallecido años antes. Me siento estafado por generaciones, Reddit. Toda mi infancia pensé que éramos una familia pobre pero honesta. Recuerdo ver a mi abuela llorar mientras contaba las monedas para comprar comida. Ahora me doy cuenta de que, tal vez, todo era parte del mismo guión.
Un teatro eterno. Y yo era el espectador favorito. El público más devoto. Aplaudiendo con lágrimas en los ojos, creyendo que era parte de una historia de lucha. Qué jodidamente ciego fui. Volví a terapia apenas me enteré. Me largué a llorar como un nene frente a la terapeuta. Le dije que me sentía como si no tuviera pasado, como si no supiera de dónde vengo. Me preguntó: ¿y si eso es una oportunidad? No entendí. Le pedí que lo explicara. Si todo lo que creías sobre tu familia no era real, entonces no estás obligado a cargar con ese peso. Puedes escribir tu historia desde cero. Y, por un momento, me sentí esperanzado. Pero después llegó la llamada. Era un abogado. No el mío. Uno que representa a otras víctimas. Me dijo que estaban considerando incluirme en la demanda por complicidad. ¿Qué? Carajos. Le dije que yo también era víctima. Que no sabía nada. Que todo lo que hice fue cuidar a mi mamá, ayudarla, acompañarla a supuestas citas médicas y difundir sus campañas creyendo en su palabra. El tipo fue amable, pero frío. Lamentablemente, eso no impide que algunas personas puedan considerar que usted fue parte activa de las estafas, aunque haya sido sin intención. Quedé helado. ¿Y si terminaba pagando por sus mentiras? ¿Y si alguien creía que yo también había estafado a la gente a propósito? No pude dormir en toda la noche. Llamé a mi abogado, sí, ahora tengo uno, porque ya no me siento seguro sin respaldo legal, y me dijo que era poco probable que avanzara algo contra mí, pero que técnicamente existía la posibilidad de que intentaran vincularme. Estoy harto. De todo. Me cuesta concentrarme en el trabajo. No quiero ver a nadie. Mi novia está haciendo todo lo posible por contenerme, pero ya la siento preocupada por mí. Como si no supiera cómo tratarme sin que me rompa. Le dije que necesitaba unos días solo. Me fui a la casa de un amigo que me ofreció su sofá. Apagué el celular por 48 horas. Me encerré. Lloré. Dormí. Escribí en un cuaderno cosas que nunca dije en voz alta. Una de esas cosas fue: no quiero volver a ver a mi madre. Ni siquiera si me ruega perdón. Ni siquiera si se muere en la cárcel. Quiero vivir lejos. Quiero olvidar. Y me asustó leerlo después. Porque no pensé que iba a llegar a ese nivel de frialdad. Pero tal vez no es frialdad. Tal vez es supervivencia. En medio de todo esto, tuve una conversación con alguien que no esperaba, mi exnovia. La que estuvo conmigo durante los primeros años del cáncer falso. Me escribió. Me dijo que había leído mi post, alguien se lo pasó. Y que sentía que necesitaba decirme algo. Nos vimos en una cafetería. Fue incómodo, al principio. Después me miró a los ojos y me dijo: yo también sospeché. Pero no dije nada porque pensé que vos necesitabas creer. Y me arrepiento. ¿Mucho? No la culpé. La abracé. Porque lo entendí. Nadie quiere ser el que pinche el globo de una historia tan heroica. Yo tampoco lo habría hecho. Siento que estoy parado en medio de un campo de escombros. Todo lo que creía que era firme, sólido, confiable, ya no está. Y al mismo tiempo, hay un aire nuevo. Como si ahora pudiera respirar distinto. Pero también hay miedo. Miedo de que esta historia me defina para siempre. De ser el hijo de la estafadora. De que cada relación futura esté marcada por la desconfianza. De que nunca vuelva a construir algo real porque siempre esté esperando la próxima mentira. Quisiera poder decir que estoy más fuerte. Que esto me hizo crecer. Pero lo que siento es que estoy cayendo. Lento, pero sin freno. Actualización 3. Esto es lo que no me esperaba. Después de todo lo que les conté, los engaños, las denuncias, los vínculos turbios con mi abuela, el miedo de que me involucraran legalmente, creí que ya había pasado lo peor. Pero no. El verdadero golpe no fue enterarme de las mentiras. Fue enterarme de por qué lo hizo. La semana pasada me llamaron del juzgado. Me dijeron que podía acceder a parte del expediente, incluyendo la declaración oficial de mi mamá.
No es común que se filtre eso a familiares, pero como yo aparezco mencionado más de una vez, hicieron una excepción. Me dieron una copia transcrita de su testimonio. Pensé en no leerlo. Pensé que nada de lo que dijera iba a cambiar mi opinión. Pero al final, lo leí. En silencio. Solo. Sentado en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, mientras afuera llovía. La declaración tenía más de 10 páginas. Y no fue solo una confesión. Fue una especie de manifiesto. Una explicación retorcida, lúcida por momentos, delirante por otros. Y ahí estaba, en blanco y negro. Fingí el cáncer porque tenía miedo de que mi hijo me dejara. Porque el día que cumplió 18 y me dijo que quería irse a vivir solo, sentí que se me rompía algo adentro. Nadie me miraba como él. Nadie me cuidaba como él. Yo no quería que me ayudara por lástima, lo hice para que él sintiera que me necesitaba. Mi estómago se hundió. No por la revelación. Sino porque tenía sentido. Retorcido, manipulador, enfermo, pero coherente. Recordé esa época. Yo tenía 18. Estaba por empezar la universidad. Tenía una beca para estudiar en otra provincia. Y justo en ese momento, apareció el primer diagnóstico. Mamá lloró. Me pidió que no me fuera. Me dijo que me necesitaba. Yo pensé que el universo me estaba diciendo algo. Que no podía ser tan egoísta. Que lo correcto era quedarme. Ahora sé que eso fue el inicio del guión. El momento exacto en que ella tomó la decisión de encadenarme con mentiras. También leí cosas peores. Fragmentos donde justifica sus acciones diciendo que no fue por dinero sino por supervivencia emocional. No me importaba la plata. Si pedía donaciones, era para mantener la historia. Lo que me importaba era que mi hijo no se fuera. Que no me abandonara como todos los demás. Esos todos los demás son su ex, mi papá, sus hermanos, sus antiguas amistades. Me di cuenta de que ella arrastró esa herida toda su vida. El miedo al abandono. Pero en vez de ir a terapia, de trabajar su mierda, prefirió convertir su miedo en una cárcel para mí. Y ahí está el punto de giro de toda esta historia, no fue solo una estafa. Fue una historia de posesión emocional. Yo no era su hijo. Era su razón de existir. Esa noche rompí algo. Literalmente. Agarré un portarretratos con una foto nuestra, de cuando yo tenía 10 años, y lo estrellé contra el suelo. La foto no se rompió, pero el vidrio sí. Me quedé mirando los pedazos como si fueran un rompecabezas de mi vida. Después lloré. Pero fue distinto. No fue una llorera desgarradora, como antes. Fue un llanto silencioso, agotado. Como si por fin estuviera vaciando una herida que llevaba años tapada con mentiras. La ironía es que mi mamá sí tiene un diagnóstico real ahora. Un trastorno de personalidad dependiente con rasgos narcisistas, según los peritos psiquiátricos. No sé si eso la vuelve inimputable. No soy juez. No soy médico. Solo sé que me arruinó la juventud. Y no quiero que me arruine lo que viene después. Estoy escribiendo esto desde un Airbnb en otro país. Sí. Me fui. Acepté el trabajo en el exterior. Me tomó un mes cerrar todo, renunciar, decir adiós, preparar papeles. Pero lo hice. Y lo hice con miedo. Con culpa. Con ese nudo en el estómago que decía, quizás deberías quedarte y enfrentar todo allá. Pero no. Ya enfrenté suficiente. No me estoy escapando. Me estoy eligiendo. ¿Y saben qué es lo más fuerte de todo esto? No me siento tan solo. Gracias a este post, y a las respuestas que recibí, entendí que no soy el único que creció bajo la sombra de una mentira. No soy el único que ama a alguien que le hizo daño. Que duda. Que llora. Que se rompe. No sé si voy a perdonar a mi mamá. No sé si volveré a verla. No sé si algún día tendré el coraje de decirle, cara a cara, todo lo que destruyó en mí. Pero sí sé algo. Ya no la odio. Odiarla sería seguir teniéndola dentro mío, como un virus emocional. Prefiero recordarla como lo que fue, una mujer rota,
que rompió a otros por no saber cómo arreglarse a sí misma. Y eso no me hace débil. Me hace libre. Actualización final. Bueno, Reddit. Llegamos al final. No porque ya no tenga más que contar, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no siento la necesidad de contar más. Este va a ser mi último post sobre todo esto. Sobre ella. Sobre lo que pasó. Porque decidí cerrar ese capítulo. Y no lo digo como cliché de autoayuda, lo digo de verdad. Estoy escribiendo esto desde una cafetería en Berlín, con una laptop prestada, el pelo un poco más largo y una paz que todavía no termino de entender del todo. Han pasado 4 meses desde que me mudé. 4 meses sin llamadas, sin cartas, sin actualizaciones del juzgado. No es que la historia desapareció, de hecho, mi mamá sigue en prisión preventiva y el juicio se acerca, pero aprendí a que no todo lo que ocurre necesita pasar por mí. Mi abogado me avisó que no van a incluirme formalmente en ninguna causa. Lo dejaron claro, fui víctima, no cómplice. Respiré profundo por primera vez en semanas. Y sí, sentí alivio. Pero también sentí pena. No por ella. Sino por mí. Por ese chico que fue manipulado con tanta precisión. Por ese hijo que daba todo por cuidar a su mamá, sin saber que era el quien necesitaba protección. Por el joven que sacrificó sus sueños creyendo que era amor. Hoy, desde lejos, veo con otros ojos. Tuve días muy oscuros desde que me fui. Días en los que me despertaba sin saber qué hacer con la libertad. Días en los que me sentía culpable por estar en otro país, viviendo una nueva vida, mientras ella duerme en una celda. Pero también tuve días de descubrimiento. Aprendí a cocinar. Me hice amigo de gente que no sabe nada de mi pasado. Salí con una chica que no me preguntó por mi familia en la primera cita, y eso se sintió como respirar aire limpio. Viajé solo por primera vez. Vi la nieve caer en silencio, en una ciudad donde nadie me conocía, y lloré de una forma distinta, con gratitud. No porque haya olvidado, sino porque aprendí que no tengo que cargar con todo eso cada segundo del día. Hace unos días recibí un mensaje de voz de mi padre. Me dijo que le gustaría verme si alguna vez volvía. Que lamentaba muchas cosas. Que le dolía no haber estado más presente cuando todo se desmoronaba. Le contesté con un texto corto. Yo también lo lamento. Algún día, tal vez, podamos charlar. Pero no ahora. No es venganza. Es límite. Y los límites, aprendí, no son actos de egoísmo. Son actos de amor propio. A quienes me han acompañado desde la primera publicación, gracias. No tienen idea de lo que significó para mí leer sus mensajes. Sentir que alguien, en algún rincón del mundo, leía mi historia con empatía, con bronca, con ternura. Algunos de ustedes compartieron sus propias historias. Otros simplemente escribieron, te creo. Y eso, en un mundo donde me sentí constantemente cuestionado, valió oro. Leí cosas como: no estás solo, a mí me pasó algo similar. No le debes nada a tu madre solo por haber nacido. Cuidarte también es un acto de justicia. Sí. Todo eso me lo guardé. Lo imprimí. Lo pegué en la pared de mi cuarto nuevo. Me sirvió más que muchos abrazos forzados. Sé que algunos me criticaron también. Que dijeron cosas como qué exagerado o, si no lo viste venir, sos parte del problema. Y mira, puede ser. No soy perfecto. No soy una víctima santa. Soy una persona que quiso creer. Que eligió la versión más dulce del infierno. Que se mintió a sí mismo para sobrevivir. Pero también soy alguien que eligió cambiar. Y eso pesa más. A veces me preguntan si tengo miedo de repetir la historia. Si tengo miedo de convertirme en ella. Y la respuesta es, claro que sí. Ese miedo vive conmigo. Pero también vive otra cosa, la conciencia. La diferencia entre repetir una herida y sanar, no está en tener miedo. Está en saber que lo tenés, y no dejar que te controle. Yo voy a terapia. Hablo. Pregunto. Dudo. Me expreso. No me guardo más las cosas.
Y si algún día tengo hijos, les voy a enseñar que el amor no se compra con culpa. Que cuidar a alguien no significa sacrificarte hasta desaparecer. Que nadie tiene derecho a manipularte con el sufrimiento. Mi historia no terminó en un juicio, ni en un gran perdón, ni en una reconciliación hollywoodense. Terminó en una cafetería tranquila, con una libreta abierta, una página en blanco y un café humeante. Terminó con mi verdad contada, por fin, con mi voz. Y si algo aprendí, es esto. Hay historias que nacen del dolor, pero no tienen por qué morir ahí. A veces, sobrevivir ya es una forma de escribir un final feliz. Gracias por estar ahí. De verdad. Nos leemos en otra vida. S.